¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Estamos en Voz de Vida. Es la hora de evangelizar. Y como se darán cuenta, empezó el frío aquí en San Antonio. Así es que, pues a disfrutar también esta temporada del año, porque, como bien saben, aquí en Texas, la mayor parte del año sufrimos un calor tremendo. Así es que al menos yo en lo personal disfruto, disfruto mucho más en tiempo de frío. Bien, vamos a comenzar como es costumbre con nuestra oración, que en esta ocasión tomaré del Salmo 17, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Yahvé, mi causa, hazme caso cuando grito. Presta oído a mi plegaria, que no hay doblez en mis labios, de ti saldrá mi sentencia, pues tus ojos ven lo recto. Si sondeas en mi corazón y de noche me examinas, si me pruebas al crisol, no hallarás en mí malicia. Mi boca no claudica al modo de los hombres. Siguiendo tu palabra, he respetado las sendas trazadas, ajustando mis pasos. Por tus veredas no vacilan mis pies. Te invoco, oh Dios, pues y tú me respondes. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Haz gala de tu amor, tú salvas de los prepotentes al que se acoge a tu diestra. Así es, Señor. Por eso acudimos a ti. Por eso acudo a ti, sabiendo que no eres lento en responder, sabiendo que no eres sordo a mis palabras, sabiendo que tu amor es infinitamente grande, que buscas el bien para tus hijos y no eres ciego ante las amenazas por las que actualmente estamos pasando, Señor. De manera muy especial, esta mañana yo quiero pedir tu intervención en México, en nuestros hermanos mexicanos, que cada vez es más terrible la violencia que están viviendo, que están pasando. Intercede por ese pueblo que sufre, Señor, que sufre de inseguridad, que está pasando por miedo. Pon en sus corazones, Señor, la presencia viva de tu Santo Espíritu para que puedan mantenerse firmes, sobre todo en tu amor. Dales el valor para levantarse denunciando las injusticias, los abusos, la impunidad, y que puedan, Señor, salir adelante triunfantes contigo como centro de la vida de ese país y tu madre como la reina de México. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y contigo vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos, es una tristeza de repente ver para
quienes vivimos acá, estar enterándonos día tras día de las terribles, terribles noticias que escuchamos, que vemos, que somos testigos de lo que está sucediendo en México, ¿sí? En asesinatos de políticos que levantan la voz a favor de su pueblo, que son verdaderamente gente buena, que está trabajando en beneficio de quienes, de aquellos a quienes ellos gobiernan, ¿sí? Y son callados violentamente. Sacerdotes, tantos sacerdotes que han estado desapareciendo en México, de repente nomás aparecen sus restos, sí, también porque levantan la voz, en fin, este, esperamos en Dios, espero en Dios que pronto su intervención pueda acabar con toda esta situación tan desafortunada que se está viviendo en ese país que se jacta de ser eminentemente católico y mariano. Sigamos pues con nuestro regreso a casa, ¿no? Regresando a casa, que hemos estado viendo en estas semanas. Estábamos viendo la intervención de Martín Lutero, y todo este historial de nuestra iglesia, y cómo se fue dando, cómo vino a darse la conformación de las Sagradas Escrituras y cómo la intervención de San Jerónimo fue clave también importante. Así pues, seguimos que por lo menos la carta de Santiago, de Judas a los hebreos, y de la carta a los hebreos y el Apocalipsis, porque para él no eran inspirados por Dios, ¿sí? Al Papa lo tenía y le tenía un odio cerval. En todos sus escritos vomita su odio contra el Papa, con las expresiones más groseras y vulgares. Veamos algunos de sus apelativos. Cerro, cerdo, le decía, burro, rey de los asnos, perro, rey de las ratas, lobo, oso, lobo, león, dragón, cocodrilo, dragón, infernal, anticristo, maldito, excremento del diablo. En su tratado contra el papado romano, fundado por el diablo, dice que, entre otras cosas, internalismo, dice internalísimo, Padre San Pablo tercero, de donde le vienen a vuestra infernalidad esos poderes. El desvergonzado Mequetrefe, Pablo III, convoca ahora a un concilio, que por tal concilio le dé gracias el malvado demonio y no asistan a él sino el malvado demonio y su madre, su hermana, el papa, los cardenales y demás residuos que hay en Roma de la infernal voz ofi. También le llama obispo de los hermafroditas, papa de los sodomitas, apóstol del diablo, autor y maestro de todos los pecados y otras muchas cosas. Por eso, pues, su odio lo manifestó especialmente en los dibujos contra el Papa que publicó en la Biblia y en otros escritos, especialmente en el retrato del papado publicado en 1541. Estos dibujos, inspirados por él, los pintaba el famoso Lucas Cranach, el Viejo, y hay algunos que son muy groseros, con excrementos y cosas peores. Realmente algo indigno de un cristiano y menos de un profeta de Dios. Antes de morir, dijo sobre estos dibujos en 1545: yo sé que no puedo vivir largo tiempo y sin embargo tengo muchas cosas que sería preciso revelar acerca del Papa y de su reino. Por eso he publicado esas figuras e imágenes, cada una de las cuales vale todo un libro que se debe escribir contra el Papa y su reino diabólico. Que estas figuras sean mi testamento.
Yo muero en odio del malvado del Papa, que se alzó por encima de Dios. Deseo que después de mi muerte conservéis una sola cosa, el odio al romano pontífice. Y quizá en el epitafio de su tumba fuera: en vida fui tu peste, muerto seré tu muerte, oh Papa. Con frecuencia bendecía a sus seguidores y decía: que el Señor os llene de su bendición y de odio al Papa. Su odio al Papa no lo dejaba tranquilo ni a la hora de la muerte, y lo mismo podemos decir sobre sus expresiones contra la Iglesia Católica, contra las famosas universidades de París, Lovaina y Colonia. Dice de la Universidad de París: es la madre de todos los errores de la cristiandad y la mayor prostituta del espíritu, el mayor prostíbulo del anticristo que es el Papa. Por eso y por mucho más podemos suscribir lo que decía de él otro reformador, Enrique Bullinger, sucesor de Zwingli, en la sede de Zúrich. En su libro Verdadera Confesión de los Servidores de la Iglesia de Zúrich, en el año 1545, Lutero no guarda ninguna mesura. Sus escritos, en su mayor parte, no son más que estrépito y maledicencia. Va a lo suyo, despliega gran magnificencia y manda rápidamente al diablo a todos los que no se le rinden. Es claro como el día y desgraciadamente innegable que nadie ha escrito de cosas de fe y de cuestiones importantes y serias de una manera más salvaje y grosera e indecente que Lutero. Podemos hablar de otros muchos puntos, donde podemos ver también que Lutero no era ningún santo, y menos un profeta de Dios. Por ejemplo, en cuestión del matrimonio decía: el matrimonio es absolutamente obligatorio y necesario para quien tiene órganos de generación. La mujer no ha sido creada para ser virgen, sino para engendrar hijos. Las mujeres solo sirven para el matrimonio o para la prostitución. Opina que el adulterio debe ser castigado con la pena de muerte y dice: si la autoridad civil se muestra negligente y morosa y no impone la pena de muerte, puede el adúltero marcharse a un país lejano y allí casarse, sí, en caso de que no pueda vivir en continencia. Pero sería mucho mejor que muriese para evitar el mal ejemplo. Cuando uno de los cónyuges no quiere convivir con el otro, como cuando una mujer testaruda se empeña en no interesarse por nada, aunque el marido caiga 10 veces en la impureza. Entonces el marido puede decirle: si tú no quieres, otra querrá. Si la señora no quiere, venga la sirvienta. Yo detesto tanto el divorcio que prefiero la bigamia. Sí, bonitas enseñanzas de Lutero, ¿verdad? De hecho, en 1539, Lutero, con Melanchthon y Martín Bucer, le permitió al príncipe Felipe de Hesse, su protector, que tuviera dos mujeres, y lo justificó basándose en la Biblia y que en este asunto era necesario para el bien de la iglesia cristiana. Pero le aconsejó que no lo hiciera público, y cuando se enteraron muchos, le aconsejó mentir y decir que no estaba casado, sino que era su concubina. Dice así: no se hundirá el mundo porque uno, por un bien mejor y por causa de la iglesia cristiana, diga una buena y gruesa mentira. Una mentira necesaria, una mentira útil, una mentira que saca de apuros, una tal mentira, no siendo contra Dios, la tomo sobre mi conciencia. Escribió un libro sobre los votos monásticos y otro sobre por qué y cómo pueden las vírgenes abandonar el claustro según Dios.
donde dice que los votos son algo antinatural, pues para él la unión sexual del hombre y de la mujer es de absoluta necesidad y el matrimonio es obligatorio para una persona normal. Él mismo nombraba a sus párrocos y obispos y escribe: los obispos, los sacerdotes, los monjes y las monjas católicas, las misas y todo ese reino con sus dogmas y ministerios no son otra cosa que monstruosidades, ídolos, larvas, mentiras, la mismísima abominación puesta en el lugar santo, constituyéndose con títulos de obispo y de iglesia. ¿Mm? En cuanto a tolerancia, Martín Lutero era implacable con sus enemigos. ¿Mm? A Karlstadt le prohibió predicar y publicar sus libros. A Zwinglio le tenía odio y dice de él en una carta a Melanchthon el 27 de octubre de 1527: creo que es muy digno de santo odio por manejar tan desvergonzada y traicioneramente la palabra de Dios. En 1543 escribió el libro sobre los judíos y sus mentiras, donde dice que quienes toleren y protejan a los judíos serán responsables de sus abominaciones ante Dios, y aconseja que sus escuelas y sinagogas sean quemadas y sus cosas destruidas y se les confisquen sus bienes. En su libro contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos, incita a los príncipes a matarlos a todos por sus desmanes en la llamada Guerra de los Campesinos, donde masacraron a 150.000 campesinos. Dice: yo he dado muerte a todos los campesinos cuando la revolución, toda su sangre cae sobre mi cabeza, pero yo se la he hecho a nuestro Señor Dios, que me mandó hablar de aquel modo. Les decía a los príncipes: la autoridad debe acosar, golpear, estrangular, ahorcar, quemar, decapitar y tullir a la plebe para hacerse temer del pueblo y mantenerlo manso. ¿Podemos aceptar estas cosas de un enviado de Dios? Ustedes díganme, ¿verdad? Entre las cosas buenas de Lutero, podemos mencionar su amor a María. Habla de ella como la dulce, virgen y tierna Madre de Dios. En su libro, Comentario al Magnificat, dice que todos los loores a María se compendian en una palabra: Madre de Dios. Nadie puede decir de ella cosa más grande. En su comedor tenía un crucifijo y una imagen de María con el niño. Aceptaba el bautismo de los niños y, sobre todo, Lutero conservó la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y la defendió contra Ecolampario, Zwinglio, Karlstadt y Chetwet. Sobre la Eucaristía escribió 2 libros: Confesión de la Cena de Cristo y que las palabras de Cristo, este es mi cuerpo, siguen firmes contra los fanáticos. Dice: nos llaman devoradores de carne, bebedores de sangre, antropófagos, cafarnaitas, tiesteos, etcétera, como si fuésemos de mentes insensatos o furiosos, que tenemos a Cristo incluido locamente y lo comemos a pedazos, como el lobo devora a una oveja, y bebemos su sangre como una vaca bebe el agua. Aunque tuvieran razón, lo cual es imposible al decir que en la Eucaristía no hay realmente sino pan y vino, sabiendo enfurecer y tomar contra nosotros con estas horribles blasfemias de Dios cocido, Dios empanado,
No debían tener respeto a la santa palabra de Cristo, no inventada por nosotros. Esto es mi cuerpo. También aceptaba la autoridad de los cuatro primeros concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Lo más grave fue poner la autoridad de la Iglesia en manos de los príncipes, que consideraron las cosas eclesiásticas como un asunto más de la administración pública. Así, los príncipes fueron absolutos controladores de la religión en sus regiones y con intolerancia expulsaban a todos los que no seguían las doctrinas luteranas. Pero el cristianismo no mejoró con las reformas luteranas. De hecho, el mismo Lutero reconocía que al implantar el luteranismo no eran ellos mejores que los católicos. Decía en el otoño de 1533: nuestra vida es tan mala como la de los papistas. El aspecto de nuestras iglesias es miserabilísimo, pues los campesinos no aprenden nada, no saben nada, no rezan nada, ni se confiesan, ni comulgan. Abandonaron lo papístico y desprecian lo nuestro. En resumen, podemos preguntar a quienes aceptan a Lutero como un santo y profeta de Dios, ¿por qué aceptan unas cosas suyas y otras no? ¿Acaso todos los santos y padres de la Iglesia y todos los doctores anteriores no tuvieron la sabiduría de Dios? Todos ellos se equivocaron durante 15 siglos. Imagínate. Y entonces solo Lutero tenía razón. Vayamos ahora con cristianos no católicos, pues a raíz de todo esto. Como hemos dicho, los cristianos surgidos de la reforma de Lutero no fueron modelos de santidad. Y si en la Iglesia Católica hubo excesos e inquisición, la intolerancia de Lutero y de sus seguidores fue peor. Veamos algunos casos. Los anglicanos ingleses evitaron a toda costa el mezclarse con las poblaciones aborígenes de sus colonias. En Estados Unidos, los indios fueron prácticamente exterminados en un genocidio sin precedentes en la historia. El término exterminio no es exagerado y respeta la realidad concreta. Por ejemplo, muchos ignoran que la práctica de arrancar el cuero cabelludo era conocida tanto por los indios del norte como por los del sur. Pero entre estos últimos desapareció pronto, prohibida por los españoles. No ocurrió lo mismo en el norte. En 1703, el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo, cantidad tan atrayente que la caza de indios organizada con caballos y jaurías de perros no tardó en convertirse en una especie de deporte nacional muy rentable. Esta misma caza de indios se practicó también en Australia y en otros lugares, e incluso también con los negros esclavos escapados de sus dueños. ¿Y qué decir del régimen del apartheid de Sudáfrica? Estas cosas fueron inconcebibles para los colonizadores católicos españoles o portugueses que se mezclaban con la población, dando lugar así a un rico mestizaje, que perdura hasta el día de hoy. Pero muchos protestantes, basados en la Biblia, creían que los blancos tenían más derechos que los indígenas y podían marginarlos o exterminarlos. Con relación a los evangelios alemanes, podemos decir que en tiempos de Hitler se organizaron los cristianos alemanes con el lema una nación, una raza, un Führer.
La iglesia evangélica era la iglesia del rey e incluso en sus estatutos había un párrafo ario donde se prohibía la ordenación de pastores que no fueran de raza pura y dictaba restricciones para el bautismo a quien no poseyera buenos antecedentes de sangre. Por eso, el cardenal Ratzinger ha podido decir, la concepción, la concepción luterana del cristianismo nacional antilatino ofreció a Hitler un buen punto de partida paralelo a la tradición de una iglesia de Estado, con un fuerte énfasis puesto en la obediencia a la autoridad política, que es natural entre los seguidores de Lutero. Un movimiento tan aberrante como el de los cristianos alemanes no habría podido formarse en el marco de la concepción católica de la Iglesia. Otro caso es el de la Alemania comunista. Según el historiador luterano Gerd Pieser, hubo 3.000 de los 4.000 pastores existentes que eran informantes de la policía secreta del Estado. La terrible Stasi-Sheriff, llamada Stasi, la colaboración de los pastores protestantes como espías no fue, dice él, ocasional ni estuvo limitada al marco de la vida religiosa, sino que constituyó un problema estructural para la Iglesia evangélica. Evidentemente, el hecho de que los pastores sean casados y velen por la seguridad de sus familias influye en esto. Pero también es cierto que hay una larga historia de sometimiento al Estado desde tiempos de Lutero, que se sometió a la autoridad de sus príncipes protectores, de quienes dependía para vivir. Esto, por impuestos, no se da en tan gran escala entre los católicos, que tienen la autoridad del Papa, con más libertad de acción por ser jefe de un Estado independiente. El no estar casados los sacerdotes les da más independencia y además los católicos tienen un sentido universal de su misión. Esto les falta también a las iglesias ortodoxas, que han sido prácticamente iglesias sometidas a sus respectivos gobiernos de turno, y les ha faltado sentido misional para extender la fe a otros pueblos. Ser católico es ser universal y ser parte de la iglesia fundada por Cristo hace 2000 años. Vale la pena ser católico y vivir nuestra fe en plenitud. A los malos católicos Dios los juzgará, pero todos son invitados a pertenecer a la Iglesia Católica y regresar a casa si se han alejado de ella. Vayamos ahora con algunos testimonios. Voy a estar compartiendo con ustedes una serie de testimonios de hermanos separados convertidos a nuestra fe católica. Se dan casos en que la irrupción de Dios en sus vidas ha sido de modo milagroso. En otros ha sido un proceso lento y doloroso que ha durado varios años. Cada caso es distinto. No hay dos conversiones iguales. La conversión es un proceso personal, un encuentro entre el hombre y Dios en el que se conjugan muchos datos y antecedentes personales. En muchos de estos casos hay un anticatolicismo heredado de las iglesias de la Reforma, que creen que los católicos no son bíblicos y por tanto no son cristianos y los rechazan como paganos, como si creyeran en fábulas y doctrinas paganas que les vienen desde Constantino. Son miles y miles los protestantes que cada año se convierten a la fe católica, especialmente personas preparadas y estudiosas de la Biblia.
En Inglaterra en los últimos años se han convertido unos 12.000 por año. En Estados Unidos hay anualmente unos 100.000. Por eso creemos que el testimonio de estos hombres, pastores y teólogos que presentaremos a continuación puede ayudarnos a la afirmación de nuestra fe católica y en sentirnos más seguros de que estamos en la iglesia fundada por Cristo hace 2000 años. Y voy a empezar con alguien que además recientemente acaba de ser nombrado doctor de la iglesia. Y es nada más y nada menos que John Henry Newman. Nació en el seno de una familia anglicana de banqueros en Londres, el 21 de febrero de 1801. John Henry Newman experimentó a los 15 años una primera conversión, como él la llamaba. En 1825, después de haber concluido sus estudios en Oxford, fue ordenado sacerdote anglicano. 3 años después, era nombrado vicario de la iglesia de Santa María, anexa a la Universidad de Oxford. En ese cargo se mantuvo hasta 1843. Cultivó amistad con personas cultas e iluminadas de la Inglaterra de aquella época. Fue promotor a partir de 1833 del movimiento de Oxford, una corriente religiosa dentro de la iglesia anglicana que promovía una vía media, un tercer camino entre el protestantismo y la iglesia católica. Dice en su autobiografía: sucesivamente y sin que pueda precisar el orden o fechas en mis palabras, yo hablé de la iglesia de Roma como ligada a la causa del anticristo, como uno de los muchos anticristos, o como iglesia que tenía en sí misma algo verdaderamente anticristiano o no cristiano. Pero estudiando la historia de los herejes monofistas y arrianos, se dio cuenta de que no podía mantener esa tercera vía y que debía permanecer anglicano o hacerse católico. Tuvo que sufrir muchas luchas interiores y exteriores para ser fiel a su conciencia y tuvo que esforzarse mucho en investigar la verdad en los santos padres de la Iglesia de los primeros siglos hasta que llegó gradualmente a la verdad. En 1843 decidió dejar su cargo de pastor anglicano y quedó reducido a un simple laico, aunque todavía no estaba decidido a hacerse católico por tener obstáculos como la devoción a la Virgen y a los santos. Dice: en 1843 di 2 pasos muy importantes. Primero, en febrero hice una retractación formal de todas las cosas duras que había dicho contra la Iglesia de Roma. Y en segundo lugar, en septiembre renuncié a mi beneficio de Santa María Littlemore. Entre los otoños de 1843 y 1845, yo me mantuve en comunión de laico con la Iglesia de Inglaterra, asistiendo como de ordinario a sus actos de culto y absteniéndome completamente del trato con católicos y de sus lugares de culto, y de aquellos ritos y prácticas religiosas como la invocación de los santos, que son características de su credo. Todo esto lo hacía yo por convicción, pues nunca pude entender cómo pueda nadie pertenecer a la vez a dos confesiones religiosas. El 9 de octubre de 1845 abrazó el catolicismo. Desde el momento que me hice católico, no tengo naturalmente más historias de mis ideas religiosas que relatar. Al decir esto, no quiere decir que mi entendimiento ha permanecido ocioso o que haya dejado de pensar,
en temas teológicos, sino que no tengo variaciones que anotar ni he tenido angustia alguna de corazón. He estado en perfecta paz y contento, nunca he tenido una duda. Al convertirme, no me he dado cuenta de cambio alguno, intelectual o moral, operado en mi espíritu. Tampoco he sentido más fervor. Fue como llegar a puerto después de una borrasca, y la felicidad que entonces entendí permanece sin interrupción hasta el presente. Tampoco me ha supuesto turbación alguna la aceptación de los artículos adicionales que no se encuentran en mi credo anglicano, en mi credo anglicano. Algunos los creía ya, pero ninguno de ellos ha sido para mí una prueba. Al ser recibido en la Iglesia Católica, hice profesión de ellos con la mayor facilidad y lo mismo siento al creerlos ahora. Voy a tomar la doctrina que los protestantes consideran la mayor dificultad, la de la Inmaculada Concepción de María, que la bienaventurada Virgen María fue concebida sin pecado original. De hecho, cae por su propio peso, es decir, que los católicos no han venido a creerlo por haber sido definido, sino que fue definido porque ellos lo creían. Lejos de ser la definición dada en 1854, una imposición tiránica al mundo católico, fue por todas partes recibida, al promulgarse con el mayor entusiasmo. La definición se hizo a consecuencia de la petición unánime a la Santa Sede de toda la Iglesia para que la doctrina sobre la Inmaculada Concepción fuera declarada apostólica. Tras un viaje a Roma en 1847, fue ordenado sacerdote católico. Uno de sus principales objetivos entonces, ¿sí?, fue demostrar a los ingleses que se puede ser buen católico y su ciudadano leal. El Papa León XIII lo nombró cardenal en 1879. Con él se convirtieron 22 pastores anglicanos y 11 profesores de la Universidad de Oxford y Cambridge. Se calcula que desde Newman hasta 1935 se han pasado a la Iglesia Católica 900 pastores anglicanos. Vamos ahora con Robert Hugh Benson, otro anglicano. En su libro Confesiones de un Universo, escribe: durante 25 años viví en un ambiente clerical y durante 9 años fui pastor en una ciudad. Mi padre era la cabeza espiritual, el arzobispo de Canterbury, de la comunidad anglicana de Inglaterra. Mi formación religiosa fue muy completa. Los católicos romanos, creía yo, eran claramente corruptos y decadentes. Eran los ritualistas y contaminados, y los protestantes eran radicales, ruidosos, extravagantes y vulgares. Un día, estando en Egipto, dando un paseo, entré por pura curiosidad en la iglesia católica del pueblo. Se hallaba rodeada de casas de adobe. No daba al visitante ninguna impresión de esa solidez y seguridad que suele proporcionar lo europeo, y su interior era poco atractivo. Sin embargo, ahora creo que fue allí donde algo parecido a la fe católica se agitó en mi interior. Obviamente, la iglesia formaba parte de la vida del pueblo. Estaba abierta, como las demás cosas árabes, y aparte de sus fallos artísticos, era exactamente igual que otras iglesias católicas. Allí me planteé por primera vez la posibilidad de que Roma estuviera en lo cierto y de que fuéramos nosotros los equivocados.
Mi desdén por la Iglesia Católica empezó a impregnarse de respetuoso temor. Para tranquilizarme, entablé una profunda amistad con un sacerdote copto a quien, al volver a Inglaterra, envié un par de candelabros de bronce para su altar. En Damasco recibí un nuevo golpe al enterarme por el periódico El Guardián de que el predicador al que debía todos mis conocimientos de lo distintivo de la doctrina católica se había sometido a Roma. Es imposible describir la sorpresa y el horror con que encajé la noticia. En 1902, mientras paseaba con mi madre, le conté que había vuelto a tener inquietudes en relación con Roma. También le prometí que si surgían de nuevo, se lo haría saber al momento. Nunca le agradeceré bastante el modo en que ella recibió mis confidencias. La mantuve informada, igual que a mi superior, de las etapas de mi proceso y obedecí al pie de la letra los consejos de ambos. Leí todos los libros anglicanos que me recomendaron y consulté en todas las personas capacitadas que me propusieron. No creo que en general los polemistas católicos lleguen a comprender lo que un anglicano tiene que padecer antes de ser admitido en la Iglesia Católica. Me refiero sobre todo a los conflictos internos. La perspectiva de cambiar de iglesia supone perder lo más íntimo, lo más querido y conocido, para caer en un desierto descomunal donde serás observado. Yo era ministro de una iglesia que parecía no tener criterios claros y únicos, ni siquiera en materias directamente relacionadas con la salvación de las almas. Tenemos como ejemplo un solo punto esencial: la doctrina sobre la penitencia. En realidad, yo ignoraba si estaba permitido o no enseñar que era indispensable para obtener el perdón del pecado mortal. Prácticamente todos los obispos lo negaban, y algunos de ellos negaban incluso el poder de absolver. Y cada día con mayor claridad me era imposible afirmar que la Iglesia de Inglaterra exigía la confesión sacramental. Un amigo, sacerdote católico, me dijo que el mayor inconveniente con el que tropezó al convertirse fue el de verse obligado a negar la validez de su ordenación. Hasta entonces había sido un pastor ritualista que trabajaba abnegadamente entre los pobres de una importante ciudad inglesa y que durante años celebró diariamente lo que creía ser el santo sacrificio de la misa. Me contó que casi le asustaba hacer la primera comunión. Sin embargo, en el momento en que la sagrada forma tocó su lengua, advirtió la diferencia. Me dijo que desde aquel instante no dudó un segundo, pues hasta entonces solo había recibido pan y vino acompañados de una gracia no sacramental, y que este nuevo don era ni más ni menos que el cuerpo de Cristo. Ahora puedo decir que retornar desde la Iglesia Católica a la Anglicana sería cambiar la certeza por la duda, la fe por el agnosticismo, ¿sí? La sustancia por las sombras, la luz brillante por la oscura penumbra, el hecho universal por una doctrina provinciana y carente de historia. Los fallos del anglicanismo y del protestantismo en general son prueba de que su doctrina no es divina. Los fallos en el catolicismo solo demuestran que tienen un lado humano, además de divino. Benson se convirtió en 1903 y después de estudiar en Roma fue ordenado sacerdote católico. Desde entonces se dedicó a escribir libros para difundir la fe católica
siendo capellán de la Universidad de Cambridge. Interesante estos dos personajes de la iglesia anglicana que hemos escuchado apenas y que tuvieron pues este encuentro con el Señor, y este encuentro con la iglesia fundada por Cristo y que a pesar de que tenían grandes responsabilidades y puestos dentro de la iglesia anglicana, no se detuvieron para empezar de cero en la iglesia católica. Seguiremos viendo algunos más a través de las próximas semanas, algunos otros testimonios de más conversiones, este, más regresos a casa de tantos, tantos personajes que verdaderamente nos van a sorprender. Por ahora, muchas gracias por su compañía, por su presencia en Voz de Vida y recordarles que ahora el 15 de noviembre tendremos el Congreso de la Divina Misericordia. Si estén presentes, hagan presencia en este evento que seguramente les va a dejar, les va a dejar con mucha riqueza para este camino espiritual que nos lleva a todos al encuentro con el amado, al encuentro con el Señor de la Misericordia. Sí, 15 de noviembre. Síganos pues a través de nuestras plataformas de eh, Instagram, de YouTube, Facebook, de nuestra aplicación en Virgen de Guadalupe Radio y a través de el 1380 AM de Radio Virgen de Guadalupe, Radio en San Antonio. Recordarles también que oremos mucho por México, oremos especialmente por México, ¿sí? Por la paz en el mundo, sin duda alguna, pero por la situación principalmente que en México. Lo digo porque, bueno, pues muchos de ustedes como yo somos o tenemos raíces mexicanas. México necesita ahorita de toda nuestra oración, de toda nuestra oración para que las cosas puedan cambiar en este país que tanto nos ha dado y al que le debemos tanto. Dios les bendice. Muchas gracias. Recuerden también orar por mí como yo oro por ustedes. Hasta la próxima.